una unión de dos nombres, de Jesús y del Cristo. Yo me acordé los otros días, hace muchos años escuché de una Biblia que le llama la Biblia del oso. Y dije, dame descargar esta Biblia. La busqué y la descargué. ¿Por qué? Porque me enseñaron a mí que desde que yo escuché de esta Biblia, que esta Biblia fue la primera Biblia que tuvo la traducción del original al castellano. Y aquí hay palabras que se encuentran de manera concreta y precisa como lo que se quiso decir. Y la descargué, hay dos versiones o tres de ellas. La descargué en mi tableta y otra en mi celular. Y comencé a leer mucho y me di cuenta de algo que al final de este estudio de predicación, voy a terminar leyendo el libro de Efesios. Porque me di cuenta, el Espíritu Santo me dejó ver que hacía mucho hincapié en una palabra específica. Que en la Reina Valera, cuando usted la lee, y en otra, o Casidoro de la Reina, usted la lee, no le da como una connotación de una importancia como se encuentra en esta Biblia, la Biblia del oso. Y conforme a lo que el Espíritu Santo está trayendo, yo quiero establecer, porque Dios todo lo encerró, todo lo que está escrito en su palabra, Dios lo encerró en una sola cosa. Dios lo encerró en una sola cosa. Dígale a la persona que está a su lado, todo Dios lo encerró en revelación. Y la Biblia, cuando usted lee la Biblia está llena de historia, está llena de cultura, tiene etiqueta, tiene protocolo. La Biblia está llena de muchas reglas, muchas normas y muchas cosas. Así como está llena de la gracia divina, salvadora, de la palabra de verdad, así mismo está lleno de muchas cosas que en este tiempo nosotros en la iglesia de Cristo queremos aplicarla como buena y válida cuando no tiene ninguna veracidad de verdad, ni de salvación, ni de vida eterna. En otra parte, en Gálatas y en otro libro llaman dogmas de hombres, llama religión, llama principios de cosas huecas, humanas, que tienen ciertas sutilezas, pero que no tienen poder para salvar, ni para transformar, ni para cambiar la vida del hombre. Y en San Juan 1:17 dice que la ley por medio de Moisés fue dada. La ley ciertamente Dios se la dio a Israel. Diga conmigo, Dios se la dio a Israel. Quiero que hagamos nosotros una aclaración con esto. La ley le fue dada a Moisés. Y Moisés le dio esa ley a Israel. Diga conmigo, a Israel. La ley le fue dada a Moisés para que esa ley le fuera dada a Israel. Todo lo que encierra, y usted ha escuchado esto 20,000 veces por medio de todos los predicadores del mundo, todo lo que encierra el Viejo Testamento es una sombra de lo que había Era una sombra, no era la sustancia. Era una sombra. Y todo lo que fue dicho, hablado, profetizado, todo lo que es fiesta solemne, todo lo que era fiesta de cordero, de macho cabrío, sacrificio, todo lo que tenía que ver con cosas para hacer en el Viejo Testamento, todo eso señalaba una sola cosa. Era como una flecha de dirección donde decía, este es el camino, anda por él, para llevarte al final del propósito eterno que Dios había concebido en sí mismo, de reunir, de salvar y de redimir en Cristo a la humanidad. Todo lo que usted puede ver en el Viejo Testamento simplemente son señales que te dicen, sigue por aquí, dobla allá, sigue derecho, párate aquí, aquí es. Y ninguno de ellos, ni Moisés, ni Elías, ninguno de ellos, de los profetas, ni Nabucodonosor, ninguno de ellos, ninguno de los reyes, los profetas y los sacerdotes pudieron ver el cumplimiento de las cosas que ellos profetizaban, hacían y decían y sacrificaban. Ninguno de ellos. Y dice que esta ley por medio de Moisés fue dada. Ahora, ¿cuál es el propósito de la ley? Yo podía
decirle a ustedes el propósito de la ley, redimirlo en una sola cosa. Redimirlo en una sola palabra. Hacerle ver al ser humano que es un pecador. Y como pecador no tiene esperanza de vida eterna. Por eso es que los que quieren servir a Dios en este nuevo pacto de la gracia conforme a la ley no lo pueden agradar. Porque el evangelio nuevo testamentario es otra cosa. Es otra cosa que la ley no pudo traer ni pudo cumplir. El propósito de la ley, le voy a dar algunas cosas conforme a lo que la ley de Moisés fue dada especialmente. Escuche, ¿a quién fue que le fue dada la ley? Sí, esa es una, los transgresores, pero la ley, tomándolo en esencia de normas y de leyes, ¿a quién le fue dada? Diga conmigo, a Israel. No fue a los arameos, a los griegos, a los jebuseos, cananeos, esteos. No fue a ninguna de las naciones existentes que le fue dada la ley. Solamente le fue dada la ley a los hebreos. ¿A quiénes? A los dominicanos le fue dada la ley. A los chinos. Esencialmente le fue dada a los hebreos la ley. ¿Por qué? Porque fue el pueblo que Dios escogió. Ahora, yo quiero decirle que en esencia, la ley fue dada porque no existía ley. Usted sabía que en el principio no existía ley. Y antes de Moisés no existía ley. La gente no tenía ley. Pero Dios, para que el hombre entendiera, se diera cuenta de su naturaleza, le trazó este orden de ley, la cual le fue dada a Moisés. Entonces, en esencia, número uno, la ley le fue dada a los israelitas, a los hebreos, donde encierran los 10 mandamientos, las ordenanzas y el sistema de adoración. 3 cosas encerraba esta ley y este precepto. Número uno, para que se cumplieran los mandamientos, ordenanzas de cosas, de sacrificar bueyes, ovejas, etcétera, etcétera, que el hombre iba a encontrar a través de la sangre de su sacrificio el perdón de sus pecados. Era una simbología de verdadero cordero de Dios. Y dentro de esos corderos sacrificados había un cordero que lo soltaban por el desierto, dando a entender una existencia futurista de que el pecado del ser humano que hacía el sacrificio en el presente, soltaba un cordero, dando a entender que su pecado no era hoy tan solamente que eran perdonados, sino que también mañana, pasado y traspasado, como teniendo un buen deseo de que así fuera en su vida para la eternidad, siempre, mientras existiera. Eran 2 corderos, no era uno que se sacrificaba y el otro que se soltaba por el desierto, entendiendo de que tu pecado hoy a través de este sacrificio es perdonado, pero también yo voy a querer que no tan solamente hoy, sino que mañana, pasado, traspasado también, esos pecados que yo cometa mañana y pasado también me sean perdonados, como una simbología de ese cordero que se soltaba en el desierto, entendiendo de que en el futuro también mis pecados iban a ser perdonados. También la ley encerraba lo que son las fiestas. Lo que son las fiestas. La fiesta solemne, diferentes fiestas. Yo veo iglesia hoy celebrando la fiesta de los judíos, la fiesta del diezmo, la fiesta de la cosecha, la fiesta de la siembra, la fiesta de esto. Hay otros que se ponen hasta lo vamos a decirlo en dominicano, equipar, pero lo vamos a decir en cibaeño, el sombrerito. Todo eso es un mandamiento, una norma, unas leyes judías que no tienen absolutamente nada que ver con la iglesia de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo agarró a Pedro, lo confrontó, lo juzgó y no le dio 2 galletas porque salió huyendo Pedro.
porque quería agradar a los judíos conforme a su norma y a sus leyes, circuncidando a la gente, cuando la verdadera circuncisión no consiste en el término humano de tomar el prepucio del niño y sacrificarlo, y ya con eso iba a ser santificado. Y Pablo, que había tenido la revelación del Cristo, entonces lo juzgaba y lo condenaba. Decía, eso no es así. La verdadera redención del hombre consiste en la fe en aquel que murió en el madero por nosotros y perdonó todo nuestro pecado. Por eso que tener la palabra viva, la palabra de verdad, la palabra de la gracia, la palabra de revelación del Cristo nos libera de las normas, las leyes, las ataduras y cuantas cosas más la religión, el mundo, el hombre quiere imponer sobre la verdadera riqueza de la gracia que se encuentra en Cristo Jesús. Y todo esto se encuentra en Levítico, en Éxodo, y les puedo dar todos los versículos bíblicos porque están aquí. Pero eso no es el propósito, simplemente hacer mención. El propósito de la ley de Moisés era lograr lo siguiente. Número 1, revelarle el carácter al hombre de Dios, de que entendieron que Dios es un Dios santo. Digan conmigo, revelarle el carácter al hombre de Dios. A esta nación se le reveló que Dios, el Dios de Israel, era un Dios santo y eterno. Número 2, apartar la nación de Israel que fuera diferente de todas las naciones. Las otras naciones vivían sin un Dios y sin una esperanza y sin ley. Pero Dios, para establecer en esta nación, le dio ley, le dio esperanza, se dio a Él mismo como su Dios. Número 3, revelar el pecado del hombre, conforme a Gálatas 3:19, a Israel, revelarle su pecado. Cuando ellos miraban la ley que estaba puesta en una tabla, donde decía todo lo que dice dicha ley, ellos decían, pero este yo lo cumplo, pero este no lo cumplo. Entonces Dios estableció que todo el que no cumpliera un mandamiento de la ley muera irreversiblemente. Era condenado, era un pecador. Entonces había una orden de ¿qué? De culpabilidad constante en la vida del hombre, porque en alguno de esos pecados él fallaba. Voy a decir algo fuerte. En una ocasión había un nuevo creyente en la iglesia. Eso me lo contó el reverendo Osvaldo Torres. Había un reverendo en la iglesia, soltero, y se dio cuenta que había una hermana que estaba soltera. Y cuando se dio cuenta que esa hermana estaba soltera, comenzó a enamorarla. Bueno, ella se la consiguió y fueron a ciertos lugares decorosos. Cuando están en esos lugares, el hermano pide algo que no debía de pedir en ese lugar. Y la hermana que está en ese lugar con ese hermano le dice, pero tú no puedes beber eso. Escuche. Conforme a la ley, yo que no hago eso te estoy condenando a ti porque tú lo haces. Pero a donde tú estás metido, tú no estás entendiendo que el lugar donde estás también es pecado. Ahora, era pecado para ti condenar al hermano que estaba haciendo eso, pero lo que tú estabas haciendo en el momento para ti no era pecado porque no tenía conciencia del mismo en lo que tú vives constantemente. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que la ley nos lleva a nosotros ¿a qué? A jugar a Santana por una falta que tiene. Y yo puedo señalarlo. Pero yo estoy jugando a Santana por esa falta, conforme a mi ley, que yo entiendo que es una falta que tiene el hermano. Ahora, cuando yo miro mi situación, yo miro que yo no estoy en nada. Pero cuando me miran a mí, miran mis 10 faltas que yo tengo, la cual yo no tengo conciencia que la tengo, pero que la tengo. Entonces, la ley te lleva a ti a señalar al otro por algo que tiene, pero no te lleva a ti a condenarte a ti mismo por las 10 cosas que tú tienes. Hello. Entonces, gracias damos a Dios que estamos en una iglesia donde ha prevalecido más que la ley la gracia del Señor. Porque en otras iglesias, cuando se implanta el orden de la ley, usted ve que los mismos hermanitos dicen, pero mira fulana, mira fulana, mira fulana, mira fulana, mira fulano, mira fulano. Y viven con un chimoteo que solamente el infierno sabe cómo esa iglesia permanece viva.
¿Por qué? Porque la ley vino a juzgar. Diga conmigo, la ley vino a juzgar. Y la ley vino a imponer el orden del perdón a través de los sacrificios y ofrendas. La ley vino a establecer sacrificio y ofrendas. Yo he escuchado pastores decir que si usted no diezma ni ofrenda, usted no va para el cielo. Que usted le está robando a Dios y los ladrones no van y entran. Texto fuera de contexto, pretexto, artimaña, satánico, diabólico, sin revelación, decir cosas semejantes. Hello. Somos salvos por gracia. Ni tu ofrenda ni tu diezmo te podrá salvar. En cuanto a principios de salvación, estoy hablando esto. Pero en cuanto a principios de ser prosperado y bendecido, lo que usted siembra, eso cosecha. Usted siembra en el reino le da el 100 por 1. Entonces, hay cosas que la Biblia la enseña que se deben de hacer, pero no en el sentido primario, que si usted lo hace salvo, sino en el sentido secundario o de nivel tercero, que enseña que usted es salvo por la gracia, pero si hace esto, hace aquello, eso va a traer una recompensa de éxito, de bendición para su vida, como hombre natural que usted en el plano natural. Pero eso no es lo que te salva. Te prospera y abre puertas para que tú seas bendecido. Pero la salvación es por gracia. Nadie puede comprar dicha salvación. Yo creo en todo eso. Lo que no creo es lo otro. Yo creo que si usted ofrenda, Dios le bendice. Yo creo que si usted diezma, Dios le bendice. Pero eso no te salva. Lo que te salva es la fe en Jesucristo. Y no cualquiera fe. Porque dentro de la fe hay muchos niveles de fe. Hay fe literal. Hay fe de conocimiento. Pero hay una fe que la Biblia revela que es la que te salva. Que es la que te transforma. Que es la que trae la promesa del Espíritu Santo a tu vida. Que es la que trae la conciencia de que cuando hemos fallado, hemos pecado, te hace sensible a entender de que está mal. Y esa fe solamente viene por la revelación de él, Cristo. La ley te proporciona todas estas cosas. Era una forma también, número 5, que la ley trajo para que adoremos a Dios. Una norma, una ley. Por eso Dios levantó este tabernáculo de Moisés. Yo no sé si usted sabe que se fueron levantados 2 tabernáculos en el Viejo Testamento. El tabernáculo de Moisés, donde se ofrecían las leyes, las normas y todas esas cosas. Pero aún Dios, dejando ver una luz de esperanza, levantó otro tabernáculo que era el tabernáculo de David. Aún dentro del Viejo Testamento hay muchas cosas que hacen referencia a la gracia. Así como hace referencia a Cristo, hace referencia a la gracia. Hace referencia concreta a la ley, sí. Eran orden y ordenanza, sí, pero Dios siempre le dejó ver al pueblo que una esperanza de que por encima de esa ley que lo juzgaba y lo condenaba, había algo que iba a venir, como aquel que fue prometido, como promesa en Génesis, de esa simiente de esa mujer que iba a venir a aplastarle la cabeza a Satanás. Y aún el mismo David dijo que veía a ese Señor a la diestra del Padre. ¿Y quién era mayor, David o Moisés? O el Cristo. Mayor que Cristo. Jesucristo dijo: soy yo que estoy aquí en medio de ustedes. Y se lo dio a los mismos israelitas judíos que leían el Torá, que leían de la ley, que conocían la Santa Escritura Vieja Testamentaria mejor que todos nosotros, porque desde chiquitos se la memorizaban y te hablaban desde Génesis hasta Malaquía de la Santa Escritura, sin leer ni un versículo ni nada. Los términos, versículo y capítulo, nada de eso existía. Eso fue impuesto para los hombres como una norma para establecer dentro del conocimiento intelectual de que la gente supiera lo que es Malaquía, Éxodo, Malaquía 1, Malaquía 2, 3, 4, versículos 1, 5 y 10. Pero nada de eso existía en el principio cuando fue dada el Torá, las escrituras. Aleluya. ¿Cuántos están aquí todavía? El Salmo 119, 97. Proporcionar la dirección de Dios para la salud física y espiritual de la nación de Israel.
Y así podemos encontrar nosotros todo esto que está escrito aquí. Ahora bien, dentro de todo este contexto encontramos nosotros que la ley fue dada para condenar al hombre, para juzgarlo, para confrontarlo. Pero cuando usted lee lo que dice Romanos 8, del 7 en adelante, nosotros encontramos aquí que el libro de Romanos, Dios establece unos principios que están por encima de todo lo anterior ya leído, que le fue dado en la ley de Moisés. Entonces, en el libro de Romanos encontramos nosotros lo siguiente. Romanos 8, 7 dice: después de que Cristo viniera a hacer que las personas vieran que no podían guardar la ley, sino que necesitaran aceptar a Cristo como Salvador personal de su vida. En Romanos 8, 7, Dios muestra allí de que el hombre, para ser salvo, necesitaba aceptar a Cristo en su vida. Necesitaba aceptar a Cristo. Y no tan solamente aceptarlo, sino también confesarlo. Y no tan solamente confesarlo, sino recibirlo. Porque el principio de confesar con la boca es una muestra de fe. Pero usted debe de ser un receptor, usted debe ser un vaso que lo que usted haya confesado pueda penetrar en su vida y hacer lo que dice la palabra del Señor. Que el Espíritu Santo viene a sellarnos, viene a sellarnos para salvación. Que somos salvos por esa gracia divina de Dios, por la fe en el Cristo. Y voy a hacer hincapié en el Cristo, en el Cristo. Porque usted puede conocer a Jesús, usted puede conocer a Jesús como el histórico, a Jesucristo como el que murió en la cruz, el que fue crucificado. Usted puede hasta recitar y saber de todas esas cosas, pero el propósito del Señor, el Padre, es que usted conozca a Jesús, el Cristo. Estoy diciendo que debe de conocer a Jesús, el Cristo. No tan solamente a Jesús, porque Jesús es un nombre de hombre, es un nombre natural. ¿Cómo le llamarán? Pónganle el nombre Jesús. Bien, eso es naturalmente el nombre de Él. Pero el nombre de la revelación en la plenitud de todo lo que traía ese nombre Jesús, que es Salvador, estaba en el cumplimiento de una revelación. Y todo el cristiano que ese Cristo no se le haya revelado, debe de orar hasta que se le revele. Porque de lo contrario, ahí sí es verdad que no hay salvación. Hello. Oiga lo que estoy diciendo. Le tuvo que ser revelado a Pedro. Es más, los apóstoles anduvieron con Jesús, ¿sí o no? Anduvieron con Él, compartieron con Él. Pero aparte de compartir, escucharlo físicamente a Jesús, ellos tuvieron que conocerlo como el Cristo. Tuvieron que ser llenos del Espíritu Santo. Tuvieron que tener la revelación. Cuando aún el mismo Señor, ¿sabe lo que hizo? Se le transfiguró delante de ellos para que lo vieran de una apariencia a otra y no lo conocieran solamente como aquel que hablaba con ellos naturalmente, sino como aquel que se transfiguró como Jesús, como el Cristo, la revelación de Dios, la vida de Dios, la sustancia de Dios, Dios mismo. Y cuando ellos vieron esa transfiguración, entonces la Biblia habla de que comprendieron y entendieron todas las escrituras que Jesucristo le había dicho. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí no estamos hablando de conocer a un Jesús literal o de un Jesús de una historia, de un cuento. Aquí estamos hablando nosotros que todos nosotros como cristianos, como seguidores, debemos de permitirle al Padre que esa revelación del Cristo nos sea otorgada por la gracia de Dios, para que nosotros seamos capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la profundidad de ese nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Y encontramos nosotros lo que dice el libro de Romanos 3, 23. Por cuanto todos en esta ley pecaron, están destituidos
de la gracia de Dios. Romanos 3:23. Diga conmigo: por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gracia de Dios. Todo el que vive en la ley, todo el que se complace en andar en la ley, está bajo pecado y no podrá ser salvo. Nadie por la ley es salvo. Romanos 7:4-6 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. ¿De qué está hablando el apóstol? El apóstol está hablando aquí de esa muerte y esa resurrección. ¿Por qué cuando habla de la ley habla del Cristo? ¿Por qué? Porque Cristo vino y cumplió toda. Le voy a enseñar lo que significa eso. Porque muchos enseñan que si Cristo cumplió la ley, usted tiene que cumplirla. ¿Cierto? Eso es Dauri, ¿verdad? Ahora ven acá, Dauri. Mucha gente enseña que si Cristo cumplió la ley, usted también tiene que cumplirla. Pero no entiende lo que dice el versículo, el texto sagrado en la esencia del mismo. Párate en el medio. De aquí para allá es toda la ley. De aquí para allá es toda la ley. Desde allá para acá la ley viene caminando. Y todo el mundo viviendo bajo esa ley, esas normas, esos preceptos, esos mandamientos, esas leyes. Todo de aquí para allá. Dauri es una representación de Cristo, de Jesús. Todo lo que es de este lado para acá es la ley. La ley viene con Israel cumpliendo todos los mandamientos y ordenanzas. Llega la ley en el cumplimiento de todos sus mandamientos y ordenanzas hasta aquí, que es el Cristo. Este es Jesús, el Cristo. Entonces, Jesucristo anduvo todo ese trayecto cumpliendo las ordenanzas, las normas, las leyes, los preceptos, todo lo que la ley encerraba. Jesucristo lo cumplió. Entonces, en Cristo se cumplió toda la ley. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Quería ponerme de este lado. Por eso que la Biblia dice que los cielos de los cielos no los pueden contener. Por eso que la Biblia dice en Apocalipsis que hubo un gran silencio en el cielo. Arcángeles, serafines, ángeles, los ancianos, todo el mundo estaba en silencio porque no encontraban al que era digno. No sabían quién era el que era capaz de redimir, de salvar, de hacer algo con esta humanidad caída. Y hubo un gran silencio en el cielo porque nadie era digno de abrir, de desatar los sellos y abrir el libro. Pero hubo alguien que dijo en cierto lugar, yo no sé de dónde salió ese ángel, arcángel, serafines, o alguien que dijo en el cielo, hay uno que es digno. Jesús el Cristo, el que cumplió toda la ley y en él ya se cumplió todo. Diga conmigo, en Cristo se cumplió todo. Este que cumplió todo vino a establecer un mejor pacto de esperanza, de gracia, de vida eterna, de perdón, de prosperar, de bendecir, de exaltar, de poner hermosura, de hacer todas las cosas posibles para el que cree. Este que es Jesús vino a establecer un nuevo pacto. Escuche, Cristo cumplió la ley. Los que estamos de este lado, en el nuevo, en la, déjeme decirle algo.
La gracia es más santa que la ley. Yo no sé si usted cree eso. Yo lo creo. Porque es que toda la ley se cumplió. La ley en mí no tiene absolutamente nada. Ni me puede juzgar, ni me puede condenar, ni me puede matar, ni me puede enviar al infierno. ¿Sabe por qué? Porque Él, el Cristo, la cumplió por mí. Y como Él la cumplió por su iglesia, la iglesia de Cristo ya no está sujeta a dogmas, a principios, a ordenanzas ni a ley, sino que está sujeta a una ley que en Romanos 8 la Biblia llama la ley de la gracia de Dios en Cristo Jesús. En Cristo se cumplió todo. Yo no tengo que cumplir ley. La iglesia de Jesucristo no está llamada para cumplir ley. La iglesia de Jesucristo está llamada para andar. Diga conmigo, andar. Repítalo. En la gracia que ha provisto Dios el Padre muchas mejor cosas, mucho más elevadas cosas, muchas cosas superiores, mucho más que todo lo que fue ofrecido en la ley. Que a la iglesia de Jesucristo no le corresponde nada de eso. Ahora, escuche esto. Yo cumplo la ley estando de este lado de la gracia, sí. Pero ¿en quién la cumplo? Parece aquí. La ley, si usted cree en Jesús, el Cristo, usted la cumple porque usted mata, porque usted no mata, porque usted no roba, porque usted no hace esto. No, hermano, escuche. Usted no está cumpliendo la ley porque usted no agarra de esa cosa. Porque, escuche, aunque usted cumpla esas normas y esos preceptos, que son buenos, que no son malos, que son correctos, usted la va a cumplir no en usted mismo. Porque usted mismo no va a poder comprar por usted andar en la ley esas gracias de salvación. Porque Dios lo encerró todo en pecado. Todo el que quiera vivir en la ley está encerrado en pecado. Y proveyó para el ser humano al Cristo que está aquí, que cumplió toda la ley. Entonces, ¿yo cumplo la ley? Sí. ¿En quién? Ahora, usted sabe lo que significa, siéntate, Dauri. Usted sabe lo que significa en Cristo, estar en Cristo. Ese Cristo. Ese Cristo, el vaso es un símbolo de Cristo ahora mismo. Ese Cristo. La ley solamente llegaba hasta aquí. Hasta ahí. ¿Están escuchando hasta dónde llega la ley? Ahora, los que están en la gracia salvadora de Jesucristo no están como en la ley, aquí, sino que están en Cristo. Aquí, adentro. Entonces, al estar adentro, que la palabra en es dentro, de fuera, no, es adentro que está. Entonces, estando adentro, todo lo que es ley, como Cristo, que es este envase lo cumplió, automáticamente usted entra dentro de esa justificación de cumplir la ley. No porque usted la cumpla, sino porque el que se puso como dador y se ofreció como un solo sacrificio para salvarnos y redimirnos y cumplir toda la ley, por esa gracia de salvación en Él, estando adentro de Él, ya nosotros estamos cumpliendo toda. A mí no me va a juzgar la ley. Pero sí, a la iglesia va a haber un juicio. Le va a juzgar la gracia. Y así como la ley tuvo su santidad, la gracia tiene mayor santidad que la ley. Lo bueno de esta gracia
Es que la justificación de la misma viene por estar en aquel que cumplió la ley, que es el Cristo. Dale un aplauso a Jesucristo. En Romanos 8, la Biblia establece, dentro de este principio de norma, de ley y de todas las cosas, establece un camino mejor. Por eso es que la historia se divide en el viejo pacto y el nuevo pacto, en la ley y en la gracia, en los profetas, reyes y sacerdotes y en el Cristo. Entonces, ya nosotros no dependemos de todo esto de aquí para allá. Nosotros dependemos de este, que por amor, el justo por lo injusto. ¿Sabe qué decía la ley? Si él te da, dale. Si él te muerde, muérdelo. Si él te mata, mátalo. Eso decía la ley. ¿Ah? Como decimos, y la Biblia dice ojo por ojo, eso es la ley. Pero la gracia dice lo contrario. Si él te ofende, no lo ofenda. Si él te odia, no lo odie. Si él te critica, no lo critique. Si él te murmura, no lo murmure. Si tiene odio en tu corazón, no guarde odio tampoco contra él. Y dentro de esta gracia divina existente, en Romanos 8, encontramos nosotros lo que dice. Me gustaría leerlo en la versión, pero lo voy a leer en esta versión. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en. ¿Para quién es que no hay condenación? ¿Para el que va a la iglesia los domingos? ¿Para el que lee la Biblia a su manera y a su antojo y cree lo que le dé su santa gana? ¿Para aquel que dice, yo tengo fe, yo tengo fe? ¿Para aquel que tiene apariencia de piedad? ¿O que guarda una religión? ¿O tiene una norma, un estilo, una forma? Escuche, escuche. Ninguna condenación hay para los que están. ¿Sabe lo que significa la palabra estar? La palabra estar es como estamos ahora aquí. ¿A dónde estoy yo? En este local. ¿En qué parte? En el área del púlpito. En el tercer escalón, en el medio de los escalones. Aquí estoy yo. Esa es la palabra estar. Lugar identificable, lugar seguro de que se sabe de que está ahí, de veracidad y de verdad que está ahí. Ahora, ¿a dónde está usted? Allá, allá. ¿A dónde estoy yo? Aquí. Entonces, la palabra estar tiene un significado de un lugar estable, firme, identificable de que está dentro, de que está en un lugar seguro. Ahora, si yo hago esto, ¿a dónde estoy yo? Estoy aquí, pero estoy en diferentes lugares, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque me estoy moviendo. Entonces, el cristiano que vive su vida moviéndose no está. Alaba. ¿A dónde estoy yo ahora? Dígame dónde estoy yo. ¿A dónde? ¿A dónde que estoy? ¿A dónde estoy yo ahora? Estoy, no estoy. ¿Por qué? Porque soy inconstante en mi fe. No estoy firme. Lugar seguro en este mosaico. Aquí estoy yo. Entonces, cuando dice ninguna condenación hay para los que están. No para los que no están, es para los que están. Ahora, si usted no está, trate de estar. Porque si usted no está, no está. Ahora, no hay ninguna condenación para los que están. Diga a la persona que está a su lado, no hay ninguna condenación para los que están.
No hay ninguna condenación para los que están. Y oiga la palabra. Escuche. Para los que están en. Entonces, esa palabra en es dentro de Cristo. Y cuando una persona está dentro de Cristo, ha sido sellada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en ti. Eres hijo de Dios. Tiene herencia. Tiene promesa. Eres salvo por gracia. Y todas las demás cosas te son añadidas porque está en Cristo. Para los que están en Cristo Jesús. Y dice otra cosa peligrosa. Esto es fuerte lo que voy a decir aquí ahora. Porque escuche todo lo que yo dije. Estar en Cristo Jesús. Y dice algo más aparte de eso. Para los que no andan conforme, hay tajo. Para los que no andan conforme, sino conforme, escuche, son 4 cosas esenciales. ¿Cuáles de aquí son salvos? 4 cosas esenciales. Por eso dije que la gracia era más santa que la ley. En la gracia nosotros tenemos que estar dentro de, y estar seguros de que estamos en Cristo. ¿Y qué es estar en Cristo? Estar dentro de la verdad plena de lo que Él enseñó en su palabra. Aquí no es judaísmo, no es mormón, no es catolicismo, no es evangelicismo. Aquí es Cristo, en la verdad de la palabra revelada, de que Él es el Cristo. Tener una esencia vital de que verdaderamente, que aunque Pablo no estuvo con los apóstoles, luego él mismo dice, aunque soy como un abortivo, a mí se me apareció de último. Yo no fue como Pedro o Juan que lo vieron y caminaron con él. Él tuvo que revelárseme. Y al yo tener la revelación del Cristo, entonces todas estas cosas me fueron reveladas por Él mismo. Todo cristiano, escúcheme, que no tenga una revelación personal de ojo abierto de un encuentro con el Cristo, tiene que chequearse. Pregúntame por qué. Pregúntemelo. Porque Él no es una filosofía. Él no es un cuento ni una historia. La Biblia dice que cuando fueron el tercer día, la piedra fue removida y Él no estaba en la tumba. Por eso la Biblia dice que Él existe y es real y está en medio nuestro. Entonces, si usted no tiene un testimonio de que Él está en medio de usted, pídaselo, que Él quiere dárselo. Hablamos de la gracia, que somos salvos por gracia, pero la gracia tiene su exigencia. Voy a repetir de nuevo. La gracia tiene su exigencia. Lo voy a repetir de nuevo. La gracia tiene su exigencia. Porque aunque nosotros por gracia somos salvos, hemos sido escogidos, esta misma gracia también nos enfrenta y nos pide muchas cosas a nosotros. Más que lo que le pidió a los que estaban en la ley. Y no voy a leer otro versículo bíblico que son tan fuertes como este. En un tiempo, hace varios años atrás, yo dije, Señor, ¿para qué tú te me revelas tanto? ¿Y para qué yo leyendo tu palabra, comiéndome la Biblia, como decía Iño, comía? No como ahora, porque ahora usted entra aquí a Google y busca, ¿qué usted quiere buscar? Usted, silla sentado. Y usted busca silla sentado y usted la busca. Antes no era así. Antes nosotros teníamos que comernos la Biblia, leerla, abrir la Biblia, leerla, subrayarla, tener un diccionario a mano, buscar el diccionario, qué significa esta palabra y buscarla y buscar el significado de la misma. Antes era así, ya no es así ya. Y para buscar un mensaje y darlo, teníamos que leer aquí, buscar allí, buscar la concordancia y buscándola, leyendo. Ahora yo pongo ahí, ¿qué yo pongo? La sangre de Cristo, y yo vengo y le dedico un mensaje de la sangre de Cristo, como usted no se imagina.
Pero aparte de eso, la rodilla, el ayuno, la oración que había que dar, buscando ese mensaje, Señor, úsame, Señor, úngeme y revélame tu palabra. Ahora no, nada de eso se usa, señores. El Señor me habló hace varios años y me dijo, ustedes ya lo han escuchado de mí varias veces: generación no ungida. Esta es una generación no ungida. Y estoy hablando desde hermanito hasta apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y todo el mundo. Esta generación no sabe lo que es ser ungido. Esperamos en el Señor que pase pronto y que venga el tiempo, entonces, el tiempo de los ungimientos, donde la evidencia apostólica que se mostró en Hechos se muestra en este tiempo. Porque hay mucho, especialmente nosotros los predicadores, hay mucho que hablamos y mucho que enseñamos y mucho que decimos, y no mostramos nada de lo que estamos nosotros mismos enseñando. Que Dios nos perdone y nos agarre confesado. Porque el apóstol Pablo dijo que el evangelio no consistía en palabras, sino en poder. El evangelio es evidencia de un Dios vivo, existente, real, que se palpa, que se toca y que se ve. Y nosotros lo que vivimos es muchas veces a la congregación y a la religión. Y el evangelio está muy distante en este tiempo de la naturaleza con que la iglesia fue llamada, para que ese evangelio glorioso del Cristo vivo estuviera morando, moviéndose y actuando en medio de ella. Que Dios nos perdone a todos. En Romanos 10, ya estoy terminando, porque el fin de la ley, lo que yo he enseñado ahorita, es Cristo. Para que justicia a todo aquel que en él cree. Para que todo aquel que cree en el Cristo, esa justicia de Dios esté en él. Esa salvación, esa vida eterna. San Juan 3:16 dice: de tal manera Dios nos amó. Y yo he cometido el error de pecar predicando que Dios te ama sin importar tu condición. Eso es falso. Dios nos ama, sí, pero a Dios le importa nuestra condición. Solo añadimos nosotros los predicadores para agradar y que sea lindo en el oído de la gente. Dios te ama, pero no le importa tu condición. Dios te ama, pero a Él le importa, sí le importa nuestra condición. ¿Estamos claros? Porque tenemos que predicar el evangelio de verdad, no el evangelio de caramelo. Diga, ay. Entonces, cuando entendemos todo este concepto, este principio, esta revelación, que lo vemos, lo contemplamos, sabemos que Él existe, porque no de oídas te había oído, por más ahora mis ojos te ven, como dice el libro de Job. Entonces entendemos cosas como iglesia que entendió la iglesia primitiva. ¿Qué entendió la iglesia primitiva? Porque ellos dieron su vida hasta la muerte, porque conocieron a un Cristo resucitado. ¿O usted cree que estuvo mal de que Tomás actuara como actuó? No estuvo mal, estuvo bien. Y gracias a Dios por Tomás, que actuó de esa manera. Por eso Jesucristo tuvo que decirle a Tomás: ven, palpa mis manos y mira mi costado, que yo mismo soy. Gloria a Dios. De allí se estableció de que la promesa que Dios tiene aún para aquellos que muestran cierta actitud de incredulidad, Él está dispuesto a mostrársele también a los Tomás. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Quiero terminar con este versículo, con este texto bíblico del libro de Efesios 1. Esta es la Biblia del oso, que dice lo siguiente: Pablo, apóstol de Jesús, y aparte, señalándola con una I, Cristo.
Pablo, apóstol de Jesús, coma y aparte, el Cristo. Diga conmigo, Jesús. Repita, Jesús. Diga conmigo, coma. Diga, el Cristo. ¿Me está escuchando bien? Porque una cosa es leer la Biblia. Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesús el Cristo. Una cosa es leer la Biblia como papagayo o así. Otra cosa es leer la Biblia con la serenidad con que ella quiere que se lea y bajo la iluminación del maestro. Nunca lea la Biblia por su capacidad. Pídale siempre al maestro que venga a enseñarle. Dice Pablo, apóstol de Jesús el Cristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y a los fieles en Cristo. Aquí habla de dos tipos de personas. Habla de los santos y habla de los fieles. Usted puede ser santo porque reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Él lo separó para la salvación, pero no necesariamente tiene que ser fiel. Habemos muchísimos santos que somos infieles, pero habemos muchísimos santos que también somos santos y también somos fieles. Entonces está hablando de dos condiciones de creyente. Un creyente que es santo porque es separado, y otro creyente que es santo y es fiel porque verdaderamente sirve al Señor con un corazón de verdad pleno, completo en todo lo que dice la gracia divina de esta palabra verdadera, fiel, que Dios nos ha dado. En la versión dominicana del Cibao, vive la palabra. Y a los fieles que están en Jesús, en Éfeso, dice: gracia y paz tengáis de Dios el Padre nuestro y del Señor Jesús, punto, coma, y especifica el Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Cristo, que dice: el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en bienes celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en caridad, que es amor, el cual nos enseñó desde antes del camino para ser adoptados en hijos por Jesús el Cristo. Entonces, cuando yo comencé a leer el Efesios y veo que en un solo capítulo el Cristo, Jesús, el Cristo, Jesús, coma, el Cristo. Entonces, el Espíritu Santo me dijo: mira. Y yo miré y me dijo lo que le dijo a los discípulos, lo que le dijo a Pedro: ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, eso da una connotación de esencia de que aún ellos, habiendo caminado con Jesús, habiendo escuchado a Jesús, habiendo experimentado de Jesús cosas especiales como vayan y salen enfermos o reciban el Espíritu Santo, a ellos todavía en la esencia de la plenitud les faltaba conocer otra cosa en su vida para que tuvieran pleno. Tenían que conocer la revelación de que Él es el Cristo. Usted se puede engranojar. Usted puede decir: yo me soñé que me encontré 100 pesos y al otro día amanecí y me encontré los 100 pesos. Usted puede decir lo que usted quiera, pero si el Cristo no le ha sido revelado, incrustado en su vida, usted lo que tiene es una religión más. Denle un aplauso a Jesús. ¿Qué implica esto? Es como los discípulos de Maús. Fueron todo el camino, incluso hasta sentía que su corazón le ardía. Me arde el corazón cuando escucho. Yo veo gente, ay, que yo lo amo tanto. Yo amo. Ay, Jesús es mío, es mío, es mío, es mío. Sí. Sí, en la esencia de lo que la Biblia enseñó y sigue enseñando, en nosotros no hay una revelación de aquel que murió en el madero. Y voy a repetir la palabra revelación hasta que Cristo venga, porque sin revelación no hay fe.
Lo que puede haber es presunción. Una cosa es la fe y otra cosa es la presunción. Nuestra vida estará limitada en cuanto a muchas cosas que la Biblia tiene encerrada y guardada para todos sus santos. Les recomiendo a que lea el libro de Efesios y estúdielo, porque toda la esencia del Nuevo Testamento en lo que es el Cristo y las promesas indudables que Él le ha dado a sus santos se encuentra toda aquí en el libro de Efesios. Si yo comienzo a enumerar todas las promesas que están aquí en Efesios 1, de lo que el Cristo en la gracia del Padre nos otorgó a su iglesia, señores, comenzamos a predicar de nuevo desde cero. 3 cosas y termino. Lo primero que encontramos aquí es que Dios nos dio la revelación de Cristo. Lo segundo, que en este libro vemos que la gracia y la paz también nos fue dada en el Cristo. Tiene precio la gracia y la paz. Cuando yo llego a mi casa, que hay que salir a comprar, nadie sale, de aquí nadie sale. Ya estamos aquí trancados, tranquilos, y así soy yo en mi casa. Paolo, Samuel y Dori están aquí. ¿Sabe qué? Papi, que yo hago. Pero si ya llegamos, ¿por qué no lo compraste antes? Ya estamos ya aquí guardados en la casa. Nadie me sale de aquí. Porque ya estamos guardados. No estamos en la casa. Estamos en la casa. Y estamos todos juntos ahí. Así soy yo, sépanlo. Porque si estamos en mi casa y estamos todos juntos aquí, ¿qué hace falta pan? Bueno, pues vamos a comer galletas. Hace falta huevo. Bueno, por allá hay salami o hay queso. Pero, ¿sabe por qué yo hago esto? Porque tener la paz y estar ya guardado en esta gracia de que estamos todos juntos en la casa y estamos aquí. Ya, ¿qué más que eso? ¿Alguien quiere más de ahí? Yo no quiero, ya con eso es suficiente. Y lo tercero es que habla de herencia a los santos. Y dice mucho más cosas. Léase, por favor, al pasito. En su casa, a Efesios 1, usted se lo va a leer tranquilo. Léalo. Óigalo, dice esa misma, sentado en los lugares celestiales, el cual nos escogió desde antes de la fundación. ¿Saben que en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestro? Oiga, todo eso, no así. ¿Usted está escuchando? Diga conmigo, wow. Póngase de pie, por favor. La gloria y la honra sean para el Señor. Verdaderamente, hermano, entender esta gracia salvadora que en el Cristo nosotros tenemos, nos da a entender de que somos privilegiados. Porque la Biblia dice, oiga lo que dice la Biblia, la fe no es de todo. Hay muchos que quieren pero no pueden. Hay otros que tratan y están tratando. Pero es un privilegio que la fe de conocer al Cristo nos sea dada por gracia. Y si alguno tiene falta de fe, pídasela a Dios. Así como pídale a Dios que le revele al Cristo. Tránquese en su casa. La Biblia enseña que coja la puerta, la tranque tras su espalda y en su habitación en secreto comience a orar al Señor. Saque tiempo cada día, 1 segundo, 2 segundos, 30 horas, 2 horas, 4 horas, dependiendo. Saque tiempo para tener ese tiempo de comunión con Dios, íntimo. Y decirle al Señor, ven, revélate a mi vida. Ven, revélate a mi vida. Señor, revélate a mi vida. Es que te revele a mi vida, Señor. Y mientras Él no venga y usted sienta que Él se le reveló, porque déjeme decirle algo usted va a sentir, algo le va a pasar, algo usted va a ver, algo en su vida le va a pasar. Porque es que Dios no es un cuento, no es una historia.
¿O usted cree que Dios solamente, la página que están escritas en la Biblia están escritas para que el hombre tenga conocimiento del Dios del cielo que se encuentra plasmado en ella? Pero ese conocimiento también se convierta de una manera literal, palpable, como dice el apóstol Pedro, de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de eso testificamos. Es verlo y oírlo, verlo y oírlo, verlo y oírlo, verlo y oírlo a Él, verlo y oírlo a Él. Eso se llama conocer a Jesús. Y la iglesia de este tiempo tiene que conocer a Jesucristo. Tengo tantas cosas que decir de esta iglesia de este tiempo, pero no vale la pena prestarle atención a lo que en este tiempo se mueve dentro de la iglesia. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús nosotros hemos cumplido la ley. Ahora te pedimos que nos ayude y que nos encamine a andar en la gracia. Que la misma gracia nos dé la gracia de andar. Escuchen esto. La misma gracia de Cristo te da la gracia de andar. La misma gracia de Cristo te da la gracia de que conozca al mismo Cristo. La misma gracia te da la fe, la misma gracia te da la esperanza, la misma gracia te da la santidad, la humildad, la mansedumbre, el amor. La misma gracia trae todas las cosas que tú necesitas. La misma gracia de Cristo. Hoy imploramos, Dios, que nos encamine a andar en dicha gracia para la gloria de Dios Padre. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios le bendiga y Dios le guarde.